Bueno, vivimos en un mundo que está, a ver cómo lo digo, absolutamente obsesionado con los datos, Totalmente. con la cuantificación de todo. Exacto. O sea, parece que todo tiene que medirse hoy en día. Se cuentan los pasos que damos, las horas de sueño, las pulsaciones por minuto, las calorías. Y cada vez más intentamos medir la calidad de lo que sentimos, fíjate. Justo eso. Y aquí surge una pregunta que, pues para cualquiera que se detenga a pensarlo con calma, resulta verdaderamente fascinante. Mm, ¿Se puede reducir la experiencia humana o el sufrimiento íntimo o toda la inmensa complejidad de la mente a un simple número? es una pregunta tremenda. O sea, ¿puede un escáner cerebral capturar realmente quién es el individuo que está metido dentro de esa máquina? Pues la verdad es que es el gran debate de nuestra época. Así es. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo. Yo estoy encantada de estar aquí hoy. Ya sabéis que aquí tomamos fuentes complejas, artículos e investigaciones y extraemos las ideas más reveladoras para compartirlas. Y hoy tenemos sobre la mesa un texto que tiene tela, la verdad. Un texto tremendamente sugerente del autor Hernando Bernal. Sí, el texto se titula Cifra frente a posición subjetiva. Y nuestra misión en el análisis detallado de hoy es desentrañar una tensión que defina la sociedad moderna. Ese choque constante. Claro, el choque entre esa tendencia actual a medirlo absolutamente todo, que es lo que el texto llama la cifra, y por otro lado, la importancia vital de escuchar verdaderamente el lugar desde el que habla una persona. Que es lo que a partir de ahora llamaremos la posición subjetiva. Eso es. Se trata de un debate muy profundo sobre el psicoanálisis, la ciencia moderna y sobre cómo entendemos la propia existencia humana. Y es un debate que toca las raíces de cómo la sociedad aborda el malestar contemporáneo. Pero, a ver, antes de sumergirnos de lleno en todos estos conceptos, creo que es crucial establecer un marco muy claro para quien nos escucha. Por supuesto, adelante. En este análisis vamos a exponer las posturas del autor del texto y, por extensión, las reflexiones del psicoanálisis, contrastándolas con otras ramas que son muy dominantes en la actualidad. Ramas como la terapia cognitivo-conductual o las neurociencias, por ejemplo. Exactamente. Y el objetivo fundamental aquí es mantener una postura estrictamente neutral e imparcial. Importantísimo recalcar eso. Sí, porque no se trata de tomar partido por ninguna disciplina científica o médica, ni de emitir juicios de valor sobre cuál metodología es superior. Claro, no estamos aquí para decir qué terapia es mejor. Para nada. Nuestro trabajo consiste en actuar como guías para transmitir y analizar con rigor las ideas de este texto original, iluminando esta dicotomía filosófica para que cada persona que nos escuche pueda reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Esa aclaración es fundamental para abordar el texto con la mente abierta. Y bueno, para empezar esta exploración, yo creo que hay que ir al punto de partida que plantea Bernal. Que es muy potente. Bastante. Él cita al psicoanalista Jacques Alain Miller en un texto del año 97 llamado El método psicoanalítico. Y aquí el autor lanza una afirmación que desafía el sentido común moderno por completo. Sí, dice algo que te deja pensando. Dice textualmente que el psicoanálisis no tiene sentido a nivel de la pura objetividad. O sea, argumenta que la pura descripción objetiva de los hechos pierde valor. Lo cual choca de frente con nuestra mentalidad actual. Claro, porque si uno lo piensa desde la perspectiva de la medicina tradicional o de la ciencia convencional, la objetividad lo es todo, es el santo grial. Sí, sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se justifica una idea tan radical como la de dejar la objetividad fáctica en un segundo plano cuando evalúas a un paciente? Suena muy contraintuitivo, sin duda. Pero para comprenderlo, el texto nos invita a conectar esta afirmación con los orígenes históricos del psicoanálisis. Nos remonta al propio Sigmund Freud. A los inicios de todo. Exacto. Bernal nos recuerda un momento de quiebre, un descubrimiento monumental que cambió la forma de abordar la psique. Fíjate que, al principio de su carrera, cuando Freud escuchaba los relatos de sufrimiento de sus pacientes, actuaba con una mentalidad empírica muy tradicional. Como un detective, ¿no? Justo. Operaba casi como un detective médico. Intentaba verificar empíricamente los hechos que le relataban. Buscaba la evidencia histórica y objetiva de los traumas infantiles que sus pacientes describían. Quería confirmar que el evento A había causado el síntoma B. Quería encontrar la prueba física de que eso había pasado tal cual.
Pero claro, y aquí es donde la historia da un giro enorme, él se da cuenta de que la realidad material no siempre encaja con el relato. Ese es el gran descubrimiento. Porque muchas de esas pacientes relataban eventos traumáticos con una convicción absoluta y sentían una angustia innegable, con síntomas físicos reales. Pero tras investigar, Freud descubrió que esos hechos jamás habían sucedido en la realidad objetiva. No había pasado materialmente. Eran construcciones psíquicas, inventos, fantasías. Y claro, desde una óptica puramente positivista o incluso judicial, si alguien relata algo que no ocurrió, se le tacha de mentiroso. O de estar delirando. Eso es. Y por tanto, ese testimonio carecería de valor clínico. Entonces, ¿por qué esto no destruyó su teoría, sino que sentó las bases de la misma? Pues porque Freud, en lugar de descartar esos relatos por ser falsos objetivamente, hizo una lectura que fue revolucionaria. Descubrió que para la mente humana, la llamada realidad psíquica tiene exactamente el mismo peso que la realidad material. O incluso más peso a veces. Muchísima más influencia determinante en muchos casos. Ese es el salto de paradigma que menciona el texto. En la experiencia analítica, prima la escucha de lo que se dice por encima de la observación empírica externa. Ya veo. El nivel puramente descriptivo, es decir, quién estaba en la habitación, a qué hora exacta ocurrió el suceso, de qué color era la puerta, todo eso pierde su valor como centro de gravedad. Porque lo importante no es si pasó exactamente así. Exacto. Lo que verdaderamente importa es el hecho de que el individuo siente la necesidad de relatarlo de esa manera específica. Y cómo esa fantasía o esa construcción está estructurando su sufrimiento actual. Se pasa de la mirada que observa y corrobora al oído que escucha la estructura del relato. Lo entiendo. Aunque bueno, el texto introduce un matiz muy interesante aquí, para evitar malentendidos, y lo hace con un toque de ironía que me parece genial. Sí, la cita de Miller es muy buena. Sí, Bernal cita textualmente a Miller diciendo algo así como que no se trata de que el analista sea ciego, es bueno tener una idea de si el paciente es una mujer o un hombre. Claro, para aterrizar un poco el concepto. Evidentemente, la observación básica de la realidad existe. Quien ejerce el psicoanálisis no ignora que la persona ha entrado por la puerta, se ha sentado y está físicamente ahí. Los hechos objetivos existen, pero el argumento central es que no son el núcleo de la comprensión del malestar mental. Esa cita desmitifica mucho esa caricatura del analista desconectado del mundo tangible. Hay un reconocimiento evidente del entorno empírico. Sin embargo, lo que se subraya es que si el enfoque se queda únicamente en ese nivel descriptivo, se pierde el verdadero material de trabajo. Si te quedas solo en lo que se puede grabar con una cámara, te pierdes lo de dentro. Eso es. Si la evaluación se limita a constatar hechos físicos y comportamientos observables externamente, se pierde el material de lo psíquico. Y ese material, según esta perspectiva, está compuesto por las palabras, por lo que el texto denomina los dichos. Pero claro, si renunciamos a la objetividad pura como fin último, surge un problema evidente. El propio texto advierte que limitarse a registrar las palabras del paciente sigue siendo incompleto. No basta con transcribir. Exacto. Ir de los simples hechos objetivos a escuchar la historia que cuenta alguien es un avance, pero Bernal señala que no basta con quedarse en la superficie de esos dichos. Hay que dar un paso más, un paso mucho más profundo que cambia las reglas del juego. Y aquí es donde entra el concepto central que da título a nuestro análisis de hoy. Así es. Y este concepto requiere atención porque desafía nuestra forma habitual de comunicarnos. El texto, apoyándose en Miller, señala que la clave radica en cuestionar la posición que toma aquel que habla con relación a sus propios dichos. Vamos a desgranar qué significa esto exactamente. Vamos allá. No se trata simplemente del contenido del mensaje, de asimilar pasivamente la historia dramática o cómica que alguien te cuenta. El verdadero trabajo analítico consiste en analizar desde qué lugar interno se está contando esa historia. Esa es la esencia de lo que el artículo llama la posición subjetiva. Esa distinción es la piedra angular de este debate. Y para intentar hacerlo más visual para quien nos escucha, me gustaría imaginar una situación cotidiana y dolorosa. Perfecto. Pon un ejemplo. Pensemos en dos individuos distintos que han pasado exactamente por la misma experiencia traumática. Por ejemplo, la pérdida repentina de un empleo en el que llevaban 20 años. Un golpe muy duro. A nivel puramente descriptivo, los dichos o la historia objetiva pueden ser idénticos. Los dos dicen, el martes pasado la empresa me despidió sin previo aviso. Las mismas palabras. Mismas palabras. Pero al aplicar este concepto y escuchar la posición subjetiva, la diferencia sale a la luz.
Alguien puede narrar ese evento asumiendo la posición de una víctima irremediable de un complot del universo donde todos están en su contra. Sí, una postura muy específica. Mientras tanto, la otra persona podría contar exactamente la misma historia desde la posición de alguien que siempre boicotea su propio éxito. O tal vez desde la posición de un espectador completamente anestesiado e indiferente, como si hablara de la vida de un tercero. ¡Qué buen contraste! El hecho empírico es idéntico. Las palabras pueden ser parecidas, pero la posición frente a esas palabras cambia por completo el significado. Es un ejemplo excelente que ilustra a la perfección el problema. Y para dar rigor a esto, el texto introduce aquí un término técnico prestado de la lingüística que es fundamental. Fue acuñado por Roman Jakobson, y es la idea de localizar al sujeto de la enunciación. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esa separación que hace Jacobson? Jacobson, al estudiar el lenguaje, hizo una distinción brillante. Distinguía entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. El sujeto del enunciado es simplemente el protagonista de la frase. El personaje de la historia. Exacto, el personaje de la historia que se está contando, que a menudo es el propio individuo hablando de sí mismo en el pasado, pero el sujeto de la enunciación es algo mucho más sutil y poderoso. ¿Qué sería exactamente? Es el ser humano real que está hablando aquí y ahora, y la actitud emocional, ética e inconsciente que está adoptando en el momento mismo de hablar. Es decir, la diferencia entre la historia y el narrador invisible que se esconde detrás de la entonación, las pausas y las contradicciones. Lo has clavado. Localizar ese sujeto de la enunciación es el objetivo principal para entender verdaderamente la estructura mental de alguien. Se trata de observar si la persona se posiciona frente a su historia, asumiendo alguna responsabilidad, o si, por el contrario, se instala en un lugar de queja eterna e inamovible. Y a veces esa disonancia entre la historia y quien la cuenta es enorme, ¿verdad? Enorme. Alguien puede estar relatando un hecho de extrema violencia, donde el sujeto del enunciado es claramente una víctima de agresión, pero lo hace con una sonrisa inapropiada o con una frialdad gélida. Muestra un distanciamiento absoluto de ese dolor. Exacto. Lo que nos dice Bernal es que la sanación no reside en corregir los datos históricos del relato, sino en desvelar y trabajar sobre esa posición subjetiva. Consiste en otorgarle a la persona el estatus de autor complejo de su narrativa, respetando las grietas, las fantasías y la singularidad absoluta de su caso. Porque nadie en el mundo tiene exactamente la misma posición subjetiva frente a un mismo evento. Nadie. Cada persona es un mundo en ese sentido. Pero si este enfoque artesanal, caso por caso, valora por encima de todo la singularidad y lo inmedible de la posición subjetiva, resulta que el mundo actual marcha en la dirección diametralmente opuesta. Radicalmente opuesta. Y esta es la segunda gran tesis del texto de Bernal. La sociedad contemporánea, a la hora de intentar explicar quién es el ser humano o validar su experiencia, busca algo distinto. Busca la cifra. Este es el choque tectónico que plantea el artículo. El texto recurre nuevamente a Miller, esta vez refiriéndose a un trabajo del año 2008 para analizar cómo la cifra o el número se ha erigido en la época contemporánea como la garantía del ser. La garantía del ser. Son palabras mayores. Tienen una carga filosófica inmensa. Lo que expone es que en la cultura actual da la sensación de que la existencia misma carece de legitimidad a menos que exista un número, una estadística o un dato cuantificable que la respalde y la certifique. Tanto frente a los demás como frente a uno mismo. Efectivamente. Es como si se necesitara el permiso de un algoritmo para legitimar tu propio sufrimiento o bienestar. Un ejemplo muy claro que ilustra esta dinámica lo vemos con las aplicaciones de salud en el móvil o los relojes inteligentes. Sí, la tecnología portátil. Imagínate a alguien que se levanta por la mañana sintiéndose corporalmente descansado y con energía. Se siente muy bien. Sin embargo, al mirar la aplicación de sueño en el móvil, la pantalla le dice que su puntuación de sueño es de un 40 sobre 100, alertando de una falta severa de fase REM. Un clásico de hoy en día. Automáticamente, mucha gente relata cómo tras ver esa cifra comienzan a sentirse genuinamente cansados, irritables y preocupados. Lo fascinante y a la vez inquietante es que el individuo ha sustituido y anulado su propia percepción corporal íntima. Ha borrado su experiencia subjetiva de descanso. La ha borrado por la garantía de verdad absoluta que le otorga la cifra proyectada en una pantalla. Ese es el mecanismo exacto que describe el texto. La cifra destrona a la experiencia subjetiva.
Y lo que subraya Bernal es que la ambición de este ciframiento es totalitaria. Está llamado a recubrir absolutamente todos los aspectos de la existencia humana. Ya no es solo medir pasos. No, que va. Hoy se evalúa el rendimiento laboral con métricas milimétricas. Se calcula la rentabilidad de las relaciones sociales. Y existen encuestas institucionales inmensas que pretenden establecer el índice de felicidad de poblaciones enteras. Traduciendo emociones colectivas a tablas de Excel y gráficas de barras. Tal cual. El autor recalca que esto no es una advertencia sobre un futuro distópico de ciencia ficción. Es una mera constatación de nuestra realidad presente. La sociedad ya habita plenamente en el imperio de la cifra. Y el análisis de Bernal advierte que esta lógica no se detiene en la tecnología comercial, sino que ha penetrado de manera hegemónica en el propio campo del tratamiento del malestar humano, la psicología y la psiquiatría. Un terreno muy delicado. El texto señala que este avance de la cifra está ligado al influjo cada vez más dominante de disciplinas como las terapias cognitivo-conductuales y la psiquiatría basada en la evidencia estadística. Y aquí, retomando nuestro aviso inicial de imparcialidad, hay que dejar claro que el propósito del texto no es atacar per se la utilidad de estas terapias. Por supuesto que no. Su objetivo es evidenciar un cambio de paradigma, mostrar cómo la cuantificación estandarizada ha desplazado al modelo analítico de la escucha de lo singular. Es un punto de inflexión crítico en la historia clínica. Para entender cómo opera la cifra en la salud mental actual, basta con observar las herramientas diagnósticas estándar, como los cuestionarios clínicos. Las famosas escalas de evaluación. Exacto. Cuando alguien acude a una consulta bajo este paradigma estandarizado, se le pide que puntúe su nivel de tristeza o ansiedad en los últimos 14 días, en una escala del 1 al 10. Si el individuo marca un 8 de desesperanza, el sistema registra el número y, con base en esa cifra, determina un protocolo o una medicación específica. Pero claro, desde la perspectiva del autor, ese número 8 actúa como una aplanadora. Iguala artificialmente a todas las personas que marquen un 8. El número borra por completo al sujeto de la enunciación. No le interesa averiguar qué significa específicamente esa tristeza para la historia de ese sujeto en particular. ¿O a quién va dirigida su angustia? O qué fantasía sostiene su síntoma. La cifra homogeneiza el sufrimiento para poder gestionarlo y medir su supuesta reducción en la siguiente sesión. El objetivo principal se vuelve que ese 8 baje a un 5. Ese contraste ilustra perfectamente el choque de los dos mundos. Pero fíjate que el texto va todavía más allá de los cuestionarios psicológicos. Argumenta que existe una especie de vanguardia a través de la cual esta obsesión por la cifra intenta capturar el último bastión de lo humano, lo puramente mental. La colonización final. Bernal señala que esta colonización se manifiesta lingüísticamente en un prefijo que ha invadido todos los ámbitos de nuestra vida, el sufijo neuro. Madre mía, el fenómeno neuro es la manifestación contemporánea más sofisticada del imperio de la cifra. Hoy en día nos encontramos rodeados de neurociencia, por supuesto, pero también de neuropsicología, neuroeducación. Neuromarketing, neuroeconomía, neuroarquitectura. La lista no acaba. Según la tesis que expone Bernal, añadir este prefijo neuro no es una simple moda semántica. Es la forma que toma el intento de explicar cualquier aspecto del malestar o el comportamiento a través de sustratos puramente biológicos y, crucialmente, cuantificables. Es decir, llevarlo a lo medible. Es la ilusión de que si podemos rastrear una emoción humana hasta unas conexiones sinápticas específicas, medir la fluctuación exacta de la dopamina o la serotonina y observar qué áreas cerebrales se iluminan en un escáner, entonces habremos encontrado la verdad objetiva de ese comportamiento. Es como si el rigor de las matemáticas hubiera emprendido una campaña de expansión incesante. Totalmente. Pasó de medir el movimiento de los planetas a apoderarse de la biología buscando descifrar la mecánica de la vida. Y ahora, según plantea el autor, este avance pretende coronarse sometiendo a la reflexión sobre el sujeto mismo. Intentan hacer de la experiencia del ser algo enteramente calculable. La culminación de este vasto proceso histórico es la matematización definitiva del órgano rector del ser vivo, que es el cerebro humano. Tratar el cerebro como una máquina. Exacto. La premisa fundamental asume que el cerebro humano opera como un sistema de procesamiento de información, como un ordenador extremadamente complejo pero descifrable. O sea, la idea es que si se logra mapear matemáticamente este órgano, si se consigue traducir cada recuerdo doloroso y cada chispa de amor a un algoritmo biológico o a una alteración química que pueda ser expresada en números, entonces el misterio de la experiencia humana quedaría resuelto. Resuelto y bajo control empírico.
Ese es el gran sueño moderno. Lo cual nos conduce a un escenario práctico muy particular frente al dolor humano. Por un ejemplo de eso, porque es muy clarificador. Si alguien padece una depresión severa tras la pérdida de un ser querido, la perspectiva basada exclusivamente en la cifra y lo neuro podría tender a enfocar el problema como un desequilibrio bioquímico puramente mecánico. Un fallo en la máquina. El objetivo prioritario del tratamiento pasaría a ser ajustar los niveles de serotonina o intervenir en la circuitería cerebral mediante cálculos bioquímicos precisos, todo para restablecer la normatividad de las métricas. Claro. Por completo la necesidad de explorar qué representaba realmente esa pérdida dentro del entramado único de la historia personal del individuo. El cerebro se interviene como si fuera un motor que requiere calibración con parámetros numéricos, dejando en un punto ciego esa posición subjetiva de la que hablaba el psicoanálisis. Se ignora la respuesta a la pregunta vital de ¿cómo me posiciono yo frente al abismo de lo que acabo de perder? Se pierde la narrativa propia. Y esa es precisamente la monumental tensión que el texto de Bernal disecciona. Al matematizar el cerebro, al convertir el comportamiento en variables cuantificables y abrazar la cifra como la única garantía de verdad, se asume un inmenso riesgo filosófico. Un reduccionismo. Desde la óptica del psicoanálisis expuesta en el artículo, el riesgo es el reduccionismo radical de la condición humana. Es caer en la falacia de obviar que el sufrimiento y el deseo humano tienen un sentido oculto, tienen un texto, un lenguaje propio, una narrativa singular que exige ser pacientemente interpretada y leída entre líneas, no solamente calculada, medida o silenciada con un protocolo estandarizado. Toda esta progresión argumental, desde el abandono de la objetividad pura por parte de Freud, pasando por la necesidad de localizar quién habla detrás del relato humano, hasta llegar a la hegemonía actual de los números y los escáneres cerebrales, nos lleva al cierre de este texto. Un cierre que no deja indiferente a nadie. Bernal culmina su ensayo con una pregunta breve, pero que contiene un peso filosófico abrumador y sintetiza todo este choque de paradigmas. Después de observar el declive de la escucha del caso único frente al auge imparable de la matematización de la vida, ¿cuál es ese interrogante final que se nos lanza? La pregunta que cierra el texto resume el peligro de esta época y resuena con una gravedad tremenda. Plantea que, si la ciencia, guiada por las matemáticas, se ha apoderado de la comprensión de la biología, si el paradigma contemporáneo ha logrado la matematización absoluta del cerebro, y si, en consecuencia, la cifra lo domina absolutamente todo a la hora de dar cuenta de la existencia humana, ¿y el sujeto? ¿Dónde queda? ¿Y el sujeto? ¿Dónde queda? Es una pregunta que resuena y deja un eco profundo. A modo de resumen, para estructurar todo el recorrido analítico que hemos realizado hoy, hemos navegado por dos visiones del mundo y del ser humano que parecen irreconciliables. Dos polos opuestos. Por un lado se encuentra el enfoque del psicoanálisis que reivindica la inmensa riqueza, el misterio y la complejidad inherente a la posición subjetiva. Una visión donde no importan tanto los hechos notariales como las fantasías y las ficciones que cada individuo construye. Donde el sufrimiento no es un error biológico a suprimir, sino un mensaje cifrado. Y donde el trabajo fundamental radica en escuchar. Más allá de los datos y de la historia superficial, ¿desde qué recóndito y particular lugar interno se está enunciando ese malestar? Y en el lado opuesto de este debate, frente a la lentitud y el trato artesanal de esa escucha de lo singular, hemos explorado el arrollador paradigma moderno de la cifra y la lógica de lo neuro. Una cosmovisión estandarizada. Amparada en un prestigio empírico indiscutible que persigue sin descanso la objetividad pura. Es una tendencia que busca aliviar el malestar cuantificando la existencia, traduciendo las emociones a escalas y matematizando el cerebro humano. Intenta hallar certezas absolutas, rápidas y medibles en un universo repleto de datos, pero asumiendo un costo muy alto según los críticos, claro. El riesgo de fragmentar y dejar diluido en una hoja de cálculo a ese mismo sujeto complejo que enuncia, que sufre, que ama y que desea de una manera que jamás podrá ser abarcada en su totalidad por una estadística. Es, sin lugar a dudas, un contraste de visiones que nos atraviesa silenciosamente a todos en la forma en que gestionamos la vida diaria, el rendimiento personal y nuestra propia búsqueda de bienestar. A todos nos toca de cerca hoy en día. Y para poner punto final a esta inversión a fondo, nos gustaría dejar suspendida en el aire una reflexión final y provocadora. Un pensamiento que surge de esta lectura, pero que invita a quien nos escucha a explorarlo por su cuenta en su día a día. Una idea para llevarse a casa. Exacto.
Si el horizonte futuro hacia el que parece caminar la sociedad dicta que, irremediablemente, todas las emociones, los miedos más recónditos y los anhelos más profundos del ser humano terminen siendo monitoreados, clasificados en escalas y procesados algorítmicamente por la ciencia contemporánea, ¿Qué perdemos por el camino? esa es la clave. Es posible que existan partes esenciales e irreductibles del sufrimiento, del deseo o de la alegría humana que se vuelvan completamente invisibles y sordas para esas métricas y hojas de cálculo. Y yendo un paso más allá hacia la propia identidad, que es algo todavía más profundo, se transforma de manera irreversible la experiencia vital de cualquier persona cuando, paulatinamente, empieza a percibirse a sí misma no como un sujeto que escribe y padece los misterios de su propia historia singular, sino simplemente como un conjunto fragmentado de datos biológicos y estadísticos que constantemente deben ser optimizados. Es un interrogante inmenso para llevarnos hoy de esta conversación. La verdad es que sí, da para pensar muchísimo. Ha sido verdaderamente enriquecedor desgranar esta tensión filosófica y clínica. Nos encontramos en el próximo análisis detallado.